Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Empezamos con unas palabras de bienvenida y de saludo de la presidenta de Clásicas y Modernas, Amparo Zacarías Panblanco. Gracias, Marina. Bueno, buenas tardes a todo el público asistente y antes que nada quiero agradecer a la SGAE que haya facilitado el homenaje que hoy Clásicas y Modernas quiere rendir a María Benehito, una de nuestras más encomiables y mejores poetas y escritoras valencianas. Su creación, como todos saben, compaginó la creación literaria en castellano y en valenciano. Fue una escritora galardonada con el Premio de las Letras de la Comunidad Valenciana en 1992 y en 2003 el Premio de la Crítica en Cataluña. María Benehito se celebra este año el centenario de su vida, se cumple el centenario de su nacimiento y una de las fechas significativas es el 14 de mayo, el mismo día que ella nació, que hoy hubiera cumplido, en un 14 de mayo hubiera cumplido esos 100 años del centenario que hoy se conmemora. Para nosotras es un orgullo reivindicar y homenajear a María Benehito y darle el reconocimiento que merece en el ámbito de la cultura. Clásicas y Modernas, quiero recordar, es una asociación que forma parte de las 5 asociaciones estatales que pertenecen al Observatorio de Igualdad del Ministerio de Cultura. Hemos cumplido 15 años recientemente como asociación y trabajamos por conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito de la creación y de la producción artística e intelectual, tal como indica el artículo 26 de la Ley de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007. Nosotras, como asociación, somos conscientes de la marginación y la invisibilidad de las mujeres en la cultura. Uno de nuestros objetivos primordiales es rendir homenaje y devolver a su lugar a las creadoras del pasado que han sido olvidadas e incluso borradas. Por eso, en esa mirada nuestra hacia las creadoras del pasado, nos llamamos clásicas. Pero también reivindicamos la herencia de las llamadas modernas, de aquellas mujeres de la República, de la generación de la República, que unieron creación artística, literaria y compromiso social y político. En esa mirada hacia las modernas es por lo que nos llamamos modernas. Somos Clásicas y Modernas, asociación estatal para la igualdad en la cultura de mujeres y hombres. Pero sobre todo quiero recalcar que nosotras reconocemos la deuda de todas las mujeres que nos han precedido y que gracias a ellas estamos donde estamos, fundamentalmente en el ámbito de la cultura y en el ámbito también social. Nuestra gratitud y reconocimiento no podía, por tanto, faltar a María Benehito. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en este acto reivindicativo y celebratorio de una de nuestras grandes escritoras valencianas. Muchas gracias. A continuación voy a hacer la presentación de Rosa María Rodríguez Magda, que disertará después si será la ponente del acto fundamental. Y también, después de ella, cambiaremos un poco la distribución para dar paso a la lectura de nuestras invitadas, excelsas invitadas. Bien, sin más preámbulo, voy a señalar con una advertencia por parte de Rosa María de que sea muy breve algunas pinceladas sobre la biografía académica personal de Rosa María Rodríguez Magda. Es filósofa, es escritora, especialista en pensamiento contemporáneo feminista, con más de 300 artículos publicados, con numerosos libros. Yo le he contado de ella sola, escritos por ella sola, 25, y escritos en colaboración otros 10 más.
luego no sé lo que hace, que escribe muchísimo. Ha sido traducida a 10 lenguas, que otra cosa que es importante, y bueno, pues ha recibido sin duda alguna muchísimos premios, muchísimos reconocimientos, y desde los premios más significativos en el ámbito autonómico a los de mayor reconocimiento en el ámbito internacional. También ha sido jurado de premios, y voy a citar, para que no se quede todo así tan general o tan genérico, algunas obras que yo he leído y que además a mí me han marcado, evidentemente. Feminismo de fin de siglo, la seducción de la diferencia. El modelo Frankenstein de la diferencia a la cultura post. Y de las pavesas surgió el frío, el deseo y la mirada, el placer del simulacro. Yo la descubrí a través de Encuentro en el Café de Flor con Simone de Beauvoir y de Playas de Espectros, ensayo sobre el pensamiento contemporáneo. Otras obras son La condición de la transmodernidad, una muy importante que ha sido muy leída y ha sido extendida en centros educativos, que es una obra colectiva que es sin género de dudas, logros y desafíos del feminismo de hoy. Y por citar una de las últimas, La mujer molesta, de 2022. Y paso a enlazar qué vínculo tiene Rosa María con María Beneito. En 2008, el Ayuntamiento de Valencia publica la poesía completa 1947-2007 de María Beneito, cuya dirección de la edición y el estudio introductorio está a cargo de Rosa María Rodríguez Marta. Es esa obra precisamente en la que yo voy a basar la corta intervención mía. Y la propia María Beneito dice de Rosa María que con su edición y estudio pone luz a la sombra, descifra claves, haciendo legible lo que muchas veces solo la autora puede entender, sirviendo de puente transitable entre los poemas y los ojos de los lectores y lectoras. Paso pues a disertar sobre el título que anuncia este acto: María Beneito, camino y libertad. Camino entre dos orillas y ansia de libertad. Un mundo que desea y un mundo al que se aferra. Gracias. Le preguntaron a María Beneito en una entrevista quién era a través de sus poemas y no contestó. Pero bien cierto es que la poesía gobernó su vida literaria, aunque la narrativa esté también muy presente durante largas épocas o una época muy larga de su vida. Tal vez un poco como mandatada por el inconsciente, por ser esa voz que pide auxilio en un mundo imaginado o no, cuando siente la soledad más fuerte y decisiva. Pero para María Beneito la poesía es otra cosa. Siempre acompañadora, consoladora, se propuso ante todo hacer buena poesía, decir en ella lo que le dolía y amaba, lo que le intrigaba y sorprendía, sumergida en misterios, daba paz o se alteraba. Quería querer, y quería tanto lo que era digno de amor como lo sórdido y triste, o indigente que se reviste de amargura y pena. En la poesía es ella misma, Eva en el tiempo. Llega a ella tras un proceso de introspección y reivindicativo. Un detonante: la ausencia de Eva en un poema que lleva por título Adán, de Franz Werfel. Eso le causa desasosiego y se convierte en el germen de una reconstrucción mítica de la mujer que será fundamental en su obra y se prolongará en varios de los poemas. En todo el libro se percibe un movimiento de ansia de libertad y de implicación ética de la vida, pero ella se mueve
por la entrega a los demás. Huyo de los mundos de libertad, pero acepta una tarea más implicada en la vida de los otros. Eva es la plasmación sangrante de un anhelo y una claudicación, nos dice Rosa María en su estudio introductorio. María Beneyto piensa que encontrará su unidad volviendo al lugar asignado, a ese que es límite, pero también es celda, a esa especie de autonegación y anegación por los otros, y así escribe en la versión más reciente, en la versión que edita Rosa María. Y pertenece a la obra La Penitente, al poema La Penitente, de la página 151 del libro. Le pide a Dios capacidad de afluente, que niegue al mar su llanto penitente. Es Eva en el tiempo, la que vive alerta, la que vive sin paz, pero despierta. Y todo eso lo escribe en 1952, cuando tiene 27 años, pero con 79 revisa el poema, y esto que acabo de leer es el resultado de esa revisión, porque no se sentía a gusto con una visión resignada y callada, donde la mujer era llanto, pero ella recupera también la mujer como centinela y que saca de la lucha su propia, y de la fuerza de la lucha para su propia afirmación. Pero también dice María Beneyto: soy la criatura múltiple, desparramada en mil criaturas, ramificándose en cuantas mujeres pasadas, presentes y futuras la contienen. La lejana, la mujer de sal, sonámbula, sombría, hermana, enferma, amiga, mujer estéril, última mujer. Pero también la mujer que se inventa, la de la tierra, del aire, del agua. Bueno, podemos concluir que es una mujer creadora, que configura un mundo propio, un imaginario asumido por las mujeres venideras, como una propia genealogía para ellas. Porque hablamos de esta genealogía no de poder, sino hablamos de vida. Y María Beneyto plasma certezas en sus poemas que más tarde el feminismo desarrollará como teoría. Termino con algunos de sus versos. Tu lucha era pequeña, limitada. Te conformaste a ser tan solo nexo de una a otra orilla. Otros versos. La mujer que quiero ser, calla. Me mira, que no quiero ser, perdonad, calla. Me mira hacer labores domésticas que encantan a mis huéspedes, no a ella, claro. Y concluye: soy la que soy. Dentro de poco saldré a la luz a contemplar el tiempo. Con eso nos quedamos. Rosa María, cuando tú quieras. Bueno, muchas... Sí. Porque así podemos verlo mejor. Si queréis y para estar más... Bueno, muchas gracias, Marina, por tu presentación. Yo estoy muy orgullosa. No, claro. O sea, ella me quiere y además me lee, que eso es una forma de quererte mucho más. Y además quiero decir, cuando yo acabé La Mujer Molesta, lo primero que hice fue enviárselo a ella. Y cuando ella me dijo, bien, entonces se lo envié a la editora. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí gente que queríamos mucho a María Beneyto y estamos precisamente en día de su cumpleaños. Por lo tanto, lo que se puede hacer en el día de cumpleaños es felicitar, y si además la felicitada es una escritora, leerla.
Por lo tanto, felicidades, María, estamos aquí contigo para recordarte y además para seguir leyéndote. Voy a ser, a ver, 16, o sea, bien. A ver si me... Bueno, empezamos por María Benito en su centenario. Quiero primero que veamos un poco algunas imágenes de la Valencia en donde nace María Benito. La Plaza de la Virgen, la Albufera, la Estación del Norte, la calle Nabellos, las Arenas otra vez, una vista de Gandía en ese momento. La calle Moret, donde ella nació, no he encontrado de esa época, pero podemos ver cómo era hace pues unos 40 años y cómo es ahora. ¿Y qué sabemos de María Benito? Lo primero, que nace en 1920. ¿Y por qué entonces estamos celebrando su centenario? No estamos celebrando su año. Y si ella quería nacer en 1925, pues celebramos el centenario en 1925. Y quiero decir que, claro, yo cuando más o menos la estudiaba o tal, te das cuenta de que en su lápida pone una fecha, en su carnet pone otra, que a mí me dijo que nació en el 25, todo el mundo llevamos décadas diciendo que nació en el 25. Yo no le di más importancia hasta que Carmen Manuel, que tiene espíritu de detectivesco, dijo, aquí no cuadra. A partir de esto y de sus investigaciones sabemos que nació en 1920. Pero como ella quiso nacer en 1925, nos ha dado igual y esto es un motivo para celebrarla. Voy a ir muy rápida en algunas de las circunstancias porque lo que quiero es que nos acordemos de algunos aspectos de su vida, que veamos algunas fotos y que las recordemos sencillamente. Ella nace pues en 1920, en 1929 la familia se traslada a Madrid porque, ya sabéis, bueno, su padre Vicente Benito era autor teatral, quería estrenar las obras allí y le dijeron que era lo más probable es que no estrenó absolutamente nada y la familia tuvo una época de bastante penuria. En el 36 comienza la guerra civil, pero ellos vuelven en el 37 a Valencia. Todo esto, la época de Madrid y la época de Valencia nos lo va a contar en Antigua Patria y en Regreso a la Ciudad del Mar. Dos obras que me parecen emblemáticas de lo mejor que se ha escrito sobre la época de la guerra y la posguerra y además es de esa generación tan importante en España del realismo social. Muere en el 38 su padre. Sufren en el 40, por supuesto, la represión porque son familia de rojos, eso le va a marcar mucho a María Benito. Incluso intentan, su padre había fallecido, intentan ir y desenterrarlo para ver si efectivamente estaba ahí. A la madre le rapan la cabeza, la meten en la cárcel y comienza una época de gran penuria para la familia. Una época que, por fortuna, hacia 1944 empieza a solucionarse cuando un amigo de la familia, que a su vez su padre había ido durante la guerra, había intentado liberarlo, etc. Bueno, había hecho unos favores y entonces ese amigo de la familia intenta no solamente solucionar sus problemas económicos, sino darle un apoyo emocional que va a ser muy importante para toda su vida. De hecho, ese hijo de ese industrial fue durante 40 años el amor de su vida, de María Benito. Y vamos a empezar a verla en 1944. Este es el retrato que... Espera un momento porque me voy a poner las gafas porque si no, no voy a poder leer lo siguiente que os voy a decir. Voy a pasaros una serie de fotos que me facilitó María Benito cuando íbamos a editar su poesía completa. Y lo más interesante también es que veréis en la siguiente, si encuentro las gafas, veréis en la siguiente que hay pegado una cosa escrita a máquina. Pues, o sea, no solamente me facilitó las fotos, sino que a máquina ella misma escribió qué es lo que tenía que poner bajo de cada una de las fotos. En pie de página, exacto. No se ve. Vale. ¿Se ve o lo leéis o no? No. Bueno, pues Yo no. está con una prima suya, dice prehistoria literaria y comienzos. Alguien las llamaban las primas gemelas.
por lo unidas que siempre iban y lo mucho que las aproximaba, además, sus aficiones literarias. María Amparo le censuraba a María cierta inclinación que demostraba hacia el verso libre. Pero eso no causaba ningún problema en sus respectivos aprendizajes. Pasear le gustaba mucho, y así la sorprendió un fotógrafo callejero, inmovilizándolas en el tiempo aquel día del 12 de septiembre, quizás de 1945, donde se celebraba la fiesta del dulce nombre de María. Creo que es importante no solamente tener esta foto que no está reproducida, sino además el recuerdo propio de María. Y ¿cuándo comienza su carrera literaria, por así decir? Y digo que estoy diciendo estas cosas de alguna manera con un poco de timidez, dado que en la sala no solamente hay amigos, sino grandes conocedores de la obra de María Beneyto. Aquí tenemos los dos primeros libros, Eva en el tiempo y Altraveu, y ahí se ve la importancia que ella le da a ser una escritora bilingüe. Bilingüe y además, de alguna manera, con un cierto pique. ¿Cuál va a salir primero? ¿Cuál va a salir primero? Altraveu, los hermanos Casp, Xavier Casp, es el que la introduce en la literatura en valenciano, el que le corrige muchas veces los textos y el que hace porque Altraveu salga a la vez. Bueno, creo que salió un poquito antes que Eva en el tiempo. Eva en el tiempo, como ha dicho Marina, ya da un poco la línea de esa figura tan importante que va a ser Eva, criatura múltiple. Eva no solamente la que sí que estaba en el paraíso, sino la que, como veremos después cuando Rosana Pastor nos lea, tiene toda una trayectoria y es de alguna forma quien va en su infancia recuperada, en su plenitud de vida, nos puede aportar esa fuerza no solamente a las mujeres, sino a un nuevo mundo. Eva en el tiempo, los ganadores de los premios de la Diputación de Valencia en el 53. Esta foto ha sido también reproducida, pero es una de las que me pasó cuando María Beneyto gana el premio de poesía con Criatura múltiple. Y ahí vemos a Vizcaíno Casas y a Enrique Nacher en novela. ¿No está? Ah, bueno, pues vale. Ahora la veo. Después lo que vamos a ver es el jurado de esos mismos premios Valencia. A mí me parece esa foto totalmente sintomática. O sea, ella además puesta muy bien puestecita, rodeada de hombres. Si veis, ahí tenemos a Arturo Zavala, que es el primero de la izquierda. Está también Sánchez Wagner, que está al lado suyo. Y después al otro lado tenemos el de las gafas, a Vicente Gaos, después más hacia aquí a Santiago Bruividad. Ella de alguna manera siempre comentaba, siempre yo había sido una mujer entre hombres. Y esa especie de galantería a la que estaba sometida también le condicionaba mucho, porque, claro, me decía, claro, si yo hubiera podido tener muchos novios y iban detrás de mí, y dice, pero claro, ella era consciente de que, dice, y nadie me ha conseguido de estos, indudablemente, de los poetas, de los escritores, de las personas del mundo literario, dice, porque yo tenía muy a gala el decir, no he sido de nadie y nadie podrá haber dicho que me ha poseído. Porque esa tensión entre la galantería y el menosprecio muchas veces, ella dice, por ejemplo, cuando las lecturas que hacía, dice, claro, cuando yo empecé a leer, siempre esperaban que saliera pues esta mujer tan delicada, hablará de rosas, hablará de amor. Y dice, cuando yo leía mis poemas, o los leía una de las amigas que siempre iba un poco declamándolas, se quedaban un poco asombrados, ¿no? Porque los poemas sobre la ciudad, los poemas después también sobre la guerra, el dolor, no era el prototipo de mujer chica, encantadora, maravillosa, que simplemente está hablando de gardenias o de la primavera. Aquí, finalmente, el libro ya editado.
Y aquí la tenemos con su madre. Su madre ha sido junto con su padre, una de las personas más importantes en su vida. Yo digo, bueno, esto lo digo y es obvio, pero no, porque si nosotros repasamos la trayectoria literaria, vemos que por un lado la figura del padre, ejemplificado en el hombre que quería escribir, pero que por otro lado no lo consiguió, que fue un perdedor de la guerra, que no pudo casi mantener a la familia porque con sus afanes literarios no podía aportar el suficiente dinero a casa, y era la madre la que tenía que, como modista, coser y mantener a la familia. Eso, por un lado, le fascina la idea del padre, que le introduce de alguna forma en su anhelo literario, pero también condiciona la idea que va a tener de los hombres. Los hombres son fuertes, pero los hombres son débiles. Resulta que somos las mujeres, decía, las que tenemos que proteger a los hombres en última instancia. Y ahí había un tema donde no acabábamos de estar de acuerdo, ¿no? Ni estábamos de acuerdo ella y yo, ni estaba de acuerdo gran parte de la crítica feminista, porque durante buena parte de su producción literaria, ella entiende la dona forta no como la mujer independiente, no como la mujer que se afirma, sino como aquella que, aún dentro de la abnegación y el cuidado, sabe que es mucho más fuerte que el otro. Entonces me decía, dice, claro, es que por ejemplo, Mujer de Sal, que después vas, hay poemas que cuando me piden una antología, entonces decía, las feministas, que es muy curioso, porque en esa distancia, dice, no la quieren. Y dice, y me miran mal, y decía, ¿tú me entiendes? Yo digo, sí, entiendo en qué sentido estás diciendo que las mujeres somos fuertes, pero ahí está también un poco la trampa. Una trampa que a lo largo de su vida ella pudo ver muy clara y que en algún sentido obstaculizó alguna de sus últimas relaciones personales. Su madre es esa mujer fuerte también, pero esa mujer pequeña, insignificante, que después veremos cuando Antonia nos lea Las sufragistas, porque ella va a establecer una comparación entre aquellas sufragistas que afirmaban el voto, la independencia de las mujeres y la aportación de las pequeñas mujeres humildes. ¿Eso quiere decir que María Benito no es feminista? Quiere decir que no es feminista según la estructura que a lo mejor queremos dar. O sea, no podemos mentir y decir, fíjate, es una abanderada, fue independiente. No, fue precisamente tan consciente de la complejidad que era el ser mujer en los años 50, en los años 40, en los años 20 con su madre, en todas aquellas mujeres de las que va hablando, la abnegada, la que llega, la herida, que nos da como una especie de muñecas rusas donde una está dentro de la otra y establece como una genealogía de esas mujeres a veces insignificantes, que ella durante buen tiempo dijo son poderosas en ese sentido. Esa es la trampa, pero también la maravilla de que nos lo pudiera decir con una fuerza poética importante. Creo que me estoy alargando mucho. Bueno, pues otros de los poemas. Consigue el accesi del premio Buscán en el 53, Tierra Viva es accesi de la Donais en el 55. Como vemos, durante toda su primera época, ella me decía, yo nunca he tenido que ir detrás de los editores. Ellos me han ido buscando. Lo trascendente es que una mujer que prácticamente no salía de casa, consigue a lo largo de toda la década de los 50, de los 60, un reconocimiento nacional e internacional muy importante. Y, por ejemplo, en el 55 tenemos esta foto con Joan Fuster en la isla de Tabarca, y en la diapositiva siguiente es importante porque es una reunión, es que si me vuelvo y lo leo no me diréis. Es una reunión de la editorial Torre, en 1956. En este momento, María Benito está inmersa en una literatura que en Valencia no ofrece problemas, porque ahí tenemos a Casp y tenemos también, presidiendo la mesa, a Vicent Andrés Estellés. Está Miquel Alder,
Adlert, exacto, sí. Burguera, y bueno, y un detalle personal que quiero decir, aquel señor que está más mayor, que está volviéndose hacia atrás, seguramente es mi tío abuelo, Josep Sans i Moya, que también formó parte de la fundación del Grupo Torrent. Es importante porque en ese momento no hay ningún problema, pero en cuanto, por ejemplo, y me voy a saltar un poquito porque si no, no. Sí, me dice Marina que sí, me voy a saltar Estoy en el Ecuador, vale, perfecto. Pues, espera un momento. Vale. Esto lo hace para que estudiéis. Eso sí, lo hago para que después vayáis buscando y todo esto. Bueno, pues digo que la foto es importante porque poco después, cuando María gana, por ejemplo, el premio de Usias Mar de Gandía con Vidre Ferite Sam, como tengo aquí a Carmen Manuel, si me equivoco en algo, tú me corriges, perfecto. Empieza a ver algo que a ella le va a afectar. Yo no quiero entrar a recordar todas las circunstancias de lo que puede ser, lo que fue la batalla de Valencia y todas estas cosas, pero sí en el sentido en que a ella le afecta. Ella empieza en Altraveu a escribir en el idioma que le enseña Xavier Cas, que después dice, es que era muy catalán. Dice, acabé casi odiando el libro porque yo no veía que lo que él hablaba en ese momento fuera lo que yo oía en la calle. Entonces, estamos en esa situación. Cuando gana el premio Usias Mar en Gandía, resulta que en ese momento en el jurado está Carola Reig, está el propio Xavier Cas, y cuando le dan el premio, y estamos hablando del 77, el premio es en el 76, el libro sale en el 77, en ese momento es cuando sale Xavier Cas y le dice, bueno, bien, pero está bien el premio, pero tendrás que corregir algunas cosas. Entonces ahí hay una ruptura y yo digo, ¿cómo que tengo que corregir? Es el momento en que Xavier Cas está evolucionando hacia una normativa diferente y entonces ya a él mismo ya no le gusta la normativa en la que estaba escrito Altraveu. Pero esa situación le causa a ella un impacto muy, muy fuerte, porque dice, bueno, ahora resulta que aquellas personas con las que yo he aprendido han cambiado la forma de escribir y yo ya no puedo estar a gusto con ellas. Pero por otro lado, y corrígeme Carmen si es así, el hecho de que el jurado estuviera compuesto por determinadas personas de una determinada tendencia, hace que tampoco ese libro no tenga ninguna reseña. Entonces ahí vemos la crisis interna. Por un lado, como escritora en valenciano, ve esa tensión. Y por otro lado, sobre todo sus amigos más de Madrid, incluso de Barcelona, ¿no? Le decían, bueno, si tu lengua materna es el castellano, ¿por qué te empeñas en escribir en valenciano? Ahí hay tal tendencia y yo creo que es importante que lo recuperemos para hacer una reflexión también sobre nuestra propia historia cultural. Eso hace que María Benito esté en una época de silencio, se recluya en su casa hasta el año 1990. Luego, una persona sensible que apuesta por el bilingüismo en nuestra cultura percibe de tal manera las tensiones en un lado, en otro, en ambos, que se queda sola y se queda en casa escribiendo. Vamos a ver si encontramos de todas formas algo menos dramático. Sigamos con las diapositivas. Esta es una foto que me dio Elena Deval, o es totalmente inédita. No sé si estás por aquí. Ah, estás por aquí. Pues Elena, muchísimas gracias, porque es en el Círculo de Bellas Artes, recitando en el 1959, Ricardo Deval, tu padre, es el que está de pie, pero ahí vemos el presidente del Círculo de Bellas Artes era Almeda y Vives, pero también lo volvemos a ver a Santiago Bru i Buidal, a Morante Borràs, etc.
y a ella. Ella salía muy poco porque no iba mucho a las reuniones literarias y además prácticamente su vida fue en interiores. O sea, Enrique, el gran amor de su vida, la visitaba. Él no era crítico literario ni nada, pero fue una de las personas que más le impulsó a seguir escribiendo, a leer todo. Y aquí vamos a ver otro elemento y otro momento importante. Rayes al aire es el Premi Ciutat de Barcelona de Poesía Catalana de 1956. Eso implica también un salto importante. Un salto importante y curiosamente más en la literatura en castellano en Barcelona, porque a partir de ahí, veamos, ese es en el momento en que el jurado dice cuál es el ganador. Después hubo una cena ofrecida que vemos en primer plano a Guillermo Díaz Plaja. ¿Estoy pasando bien? Sí. Y eso tiene una importancia grande para María Beneito, porque entonces Castellet, que era un factotum de quién debía contar en la literatura española, le gusta su poesía y entonces le invita a Barcelona. Y toma contacto con diversas, incluso le hicieron un cadáver exquisito, que no creo que lo tengamos porque yo creo que está perdido. A ver si lo tengo, porque aquí tenía yo algunas... Nada. Bueno. Aquí la tenemos en el 59, esta foto que se ha reproducido pero que es preciosa, era guapísima, y con Mara Calabuch y María Ángeles Arazo, en una de las lecturas, con González Ruano, con Blas de Otero, con Vicente Alexandre en la década de los 70, que dijo que era una de las mejores poetas de su generación, y cuando se dice poeta no es poetisa, o sea, entre los hombres y mujeres de su generación. Bueno, y hemos dicho, porque yo me he adelantado un poco, la Dona Forta fue el Premi Senent de 1967. Hay no solamente un momento, porque ya he dicho la Copa de Silencio, pero ahora, como veréis, estoy un poco más atrás. La Gent que viu al món, la primera edición es en el 66, y vamos a ver algunas de las portadas más importantes de sus libros. Si veis, la poesía la poesía en castellano de Plaza y Janés fue una consecuencia importante de esa invitación de Castellet. Allí conoció a Enrique Badosa. Entonces es curioso porque me decía, toda mi vida ha estado marcada por los Enriques. O sea, ella cuando era prácticamente adolescente se enamoró de Henri, que era un combatiente de las brigadas internacionales, que era amigo de su padre. Fue un amor totalmente platónico, se escribían. Después estaba Enrique, el gran amor de su vida, de 40 años. Y después estaba Enrique Badosa, que recuerdo que decía, Enrique Badosa decía, pero ¿por qué no nos hemos casado? Con lo bien que nos hemos llevado y lo que nos queremos. Dice, no, porque yo no me quería ir a Barcelona y tú no te podías venir aquí, y después somos muy viejos. Ya somos muy viejos, pero era una cosa curiosa, porque recuerdo que me decían, ya somos muy viejos, ya éramos muy viejos para casarnos. Y después se quedaba así pensando y dice, claro, pero ya no me lo volvió a decir. Entonces, esto fue un gran impacto, porque no es lo mismo, y seamos claros, no es lo mismo tener un reconocimiento, digamos, más local, que estar en Plaza y Janés con un repaso a toda su obra. Aquí tenemos también El río viene crecido, que se edita en esos momentos, y que yo, es que no paro de citarte, Carmen, pero es que estás haciendo mucho, que ha traducido al valenciano y acaba de ser publicado, porque en cierta medida El río viene crecido narra las dos riadas, la del 49 y la del 57 en Valencia, y cuando la vuelves a leer te sobrecoge, porque es la misma circunstancia, o sea, gentes que están tranquilamente y que de momento viene, porque no apenas llueve, y de momento viene una avalancha
y se las traga. Después, ¿qué ocurre? Antigua Patria, que es lo que comento yo, que narra la época en que ellos están en Madrid y la primera época de la guerra. Continúa también con Regreso a la Ciudad del Mar, y yo creo que debería de alguna forma recuperarse. Lo que tenemos previsto hay una novela previa, que es la que gana uno de los premios, el premio Ateneo, que es La Invasión, donde ella hace un primer esbozo de lo que sería Antigua Patria. Esa novela no se acabó de publicar y si todo va bien, pues se publicará en breve. ¿Y qué tenemos a María Benito en su periodo de silencio? La tenemos escribiendo sin parar, pero olvidada. Hay dos momentos importantes. Fuster dice a Alfonso Magnani que hay que reeditar la Dona Forta. Eso es en 1990 y representa un impulso, es decir, caray, se acuerdan de mí. Y después hay otro elemento importante, eso por lo que representa de la literatura en valenciano, y hay otro elemento importante en el que yo fui también protagonista, y es que el 31 de octubre de 1991 invitamos a un primer acto a la Asociación Valenciana de Críticos Literarios. Por aquí tenemos a Bedins, que es el actual heredero y presidente desde hace muchísimo tiempo. Pues bueno, cuando todavía no estabas, porque eras más jovencito, tenemos la misma edad prácticamente, hicimos un acto, invitamos a María Benito y a Enrique Badosa, que es el que está allí. Claro, Enrique Badosa cuando llegó aquí dijo, bueno, se largó un speech fundamental diciendo, bueno, pero ustedes qué hacen con María Benito, ¿cómo es que la tienen en su casa? ¿Cómo es que no la sacan por ahí? Fijaos además también que eso ha sido reiterado. Max Sau fue el que, cuando vino a Valencia y quiso conocerla, el que le animó a continuar Antigua Patria, y así escribió Regreso a la Ciudad del Mar. Pues bien, en ese momento pensamos, tenemos a María García Lliveros, era la presidenta de la Asociación Valenciana de Críticos Literarios en ese momento, que es verdad que no podíamos tener a esta mujer ahí sola. Le ofrecimos a ella y a Pepe Albi que fueran presidentes de honor de la Asociación Valenciana de Críticos Literarios, y yo creo que emocionalmente, aparte de lo que hizo también la asociación y otras asociaciones por promoverla y reivindicar que le dieran el premio de las letras, yo creo que emocionalmente fue importante, porque nos reuníamos los jueves, y entonces ella con Pepe Albi venían, y era como decir, una obligación de salir de casa, y yo creo que el darse cuenta de que tanto en todos los sectores de la literatura y de los intelectuales valencianos había como un deseo de que ella saliera. La reedición de la Dona Forta en el 99 y el premio de les Lletres en el 92, hace que todo el mundo vuelva a recordarse de ellas, y hay una avalancha tremenda de publicaciones. Algunas tenemos aquí. La primera fue Archipiélago, que fue una selección que hizo Teresa Espasa. Pero bueno, tenemos de todo tipo. A ver. Ahí sacaremos más. Esta es una foto importante cuando, bueno, en todos los sitios ha habido disensiones, pero en ese momento las asociaciones que están representadas por estas personas estaban unidas como literariamente estuvieron, y efectivamente estuvieron siempre. Pero es importante ver a Brines, a Siles, a Pedro de la Peña, a Pepe Albi también, y a César Simón. Yo creo que deberíamos recordar lo que Pedro de la Peña, bueno, indudablemente Francisco Brines no se nos ha olvidado, tiene una fundación merecidísima, pero César Simón y Pedro de la Peña pues también fueron dos personajes importantes en todo el dinamismo cultural. Aquí, mira, José Carlos me ha mandado otra foto donde estoy mejor, porque como no había selfies entonces, resulta que yo no tengo fotos, sino cuando iba a su casa no iba a decir, mira María, vamos a sacarnos una foto. Entonces, esta, que tampoco es que estemos muy bien, es de la presentación del libro El mar desde la playa, que sacó Susor Carles Laínez
en el 2000. Más libros. ¿Cuánto me queda, Marina? Bueno. Bueno, pues he ido muy deprisa. 6 minutos. Vale. Aquí tenemos algunos de los libros, la poesía completa que tanto ha glosado Marina. Y quiero decir una cosa, espero que salga, pero cuando coordiné con ella, con María Benito, porque eso es una gozada. O sea, el poder hacer un libro con la autora y coger los papeles y decir, este lo metemos aquí, este de qué año es, no me acuerdo, pues lo ponemos aquí, no, este lo sacamos, y esto qué, no, esto todavía no. Perdón. Es una gozada poder hacer un libro así, que sea la propia autora la que te va diciendo el título, cuándo fue, qué ponemos, qué no ponemos. En esa poesía completa, a pesar de todo lo que se publicó en el 93 y en el 94, tenía en el cajón María Benito muchos libros inéditos. Por primera vez se publicaron en esta poesía completa. La poesía completa, me parece que quedan 10 o 15 ejemplares en toda Valencia. Espero que se pueda reeditar, pero estamos celebrando el año María Benito y por suerte de su producción en Valencia nos están recuperando muchas cosas, pero los libros que eran inéditos en el 2008 solo están en este libro. Y los otros a los que se hacía referencia también están agotados. Lo estamos celebrando el año María Benito de una gran escritora y de una gran poeta sobre todo, y no hay libros encontrables de la poesía de María Benito. Simplemente esto. Ahí veremos otro libro también que me parece muy importante, el que coordinó Josep Carles Laínez, estudios en torno a la obra de María Benito, donde se recogen textos de Massau, textos... Perdona. Si no llego al momento, de todas formas, por el ataque de tos, concluiré. Textos de Gerardo Diego también. O sea, nos da la nota de cómo María Benito suscitó en los nombres de los críticos más relevantes del momento y de los poetas más relevantes del momento. He dicho antes como Vicente Aleixandre, un premio Nobel, la valoraba. Esa es un poco nuestra responsabilidad ahora. Teníamos una gran escritora que fue valorada nacionalmente y no solo tenemos que leerla, pero para leerla tenemos que encontrar sus obras. ¿Qué? 3 minutos, no te preocupes que voy. No voy a decir todo lo que se publicó, pero fijaos, desde el 2003, que es Bresoleix a l'insomni de la ira, en Bromera, es lo último que se publica después de la avalancha de títulos que sale en los años 90. En el 2006 hay una antología, Eva en el laberinto, de la institución Alfonso Magnani. Después de eso, hasta el 2008, no vuelve a ir a ver nada publicado, que son los 2 libros que se publican. Este es el de estudios en torno a la obra de María Benito y el de la poesía completa. Pues bien, desde el 2008 hasta el 2019, que convencemos, gracias también a Marina, a la que era en ese momento directora del Instituto de les Dones, de que abra una nueva colección, y la abre con Regreso a la ciudad del mar, que todavía lo tenía yo guardado en casa. Hasta ese momento no hay nada, desde 2008 a 2019. Esperemos pues que ahora sí que... porque ahora en el 2025, ahí tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba, El río Becrescut, con la traducción de Carmen, la biografía en cómic, Una dona forta, y bueno, esto era él.
y ahora esperemos que esta sensación de un poco de amargura que os estaba comentando, de que los libros no están, se solucione. En el 2025, la Academia Valenciana de la Lengua, bajo la coordinación de Carmen Manuel, organiza múltiples actos. Instituciones, asociaciones, pero sobre todo hay una cosa que yo creo que le gustaría a María Benito, no solamente las instituciones, las asociaciones de escritores, los colegios, los institutos, las bibliotecas, todos de una manera espontánea están leyendo la poesía de María Benito, están organizando mesas redondas, están publicando a lo mejor cosas pequeñas o más grandes. Me parece que eso es importante, porque hemos tenido años de escritores a lo mejor incluso más reconocidos en cierto momento, pero no ha tenido ese impacto popular. ¿Qué hay previsto? Hay previsto la poesía completa en valenciano, que debería haber salido de Josep Ballester, la reedición de la poesía completa, si es así soy yo, la reedición del Río Viene Crecido por el Ayuntamiento de Valencia, la publicación de inéditos como Evelia 25, que hará la edición Josep Carles Laínez, itinerario, poemas de amor y desamor, y la novela La invasión. Esto ya es un poco una carta a los reyes. Hay previsto, y se supone que gran parte de esto saldrá. Pero en este tu día de cumpleaños, que si estás por ahí, María, te queremos felicitar, te decimos que te recordamos, te decimos que te leemos y te decimos que vamos a seguir haciendo esfuerzo porque sigue habiendo muchos inéditos. Yo sigo teniendo inéditos en mi casa, sigue habiendo inéditos en la hemeroteca y lo que hace falta es que cuando pase este año sigamos pensando que la obra de María Benito merece ser reconocida y merece ser leída. Y nada más. De lecturas, la parte importante del acto de homenaje a María Benito. Y es un homenaje leyendo lo que ella ha escrito, recreándonos en su pensamiento, recreándonos en sus sentimientos, recreándonos en su manera de entender el mundo y de entender a las mujeres. Por tanto, vamos a empezar con las lecturas. Rosario, vas a leer. Bueno, yo presento a Rosario Raro, es doctora en filología y escritora, autora de novelas como Volver a Canfranc, La huella de una carta, Desaparecida en Siboney, Prohibido en Normandía, su última novela, La novia de la paz, y ha recibido el premio Azorín 2025. Va a leer un poema que es La mujer que miente la edad, al que ha hecho referencia antes Rosa María. Y hace referencia a esos mismos 5 años que la autora se quitaba y preguntándose dónde estaría ese tiempo amputado. Y esto pertenece al Día del Espectador de 2022. María Benito, Día del Espectador 2022. Tienes la palabra. ¿Qué esconde la mujer que se mutila edad? Tiempo sobrante, en esos años que le poda a su vida. ¿Qué desdice? ¿Qué verdad se arrepiente y huye de ella? En su vivir está siempre creando, biografía apócrifa a su signo. Su verdad es aquella, la inventada, la que se ralentiza en la demora. Pues todo es eso, el obligarse quieta mientras velocidades impasibles hacen su maratón feroz. Quedarse mirando lo que el tiempo no atestigua. Por los años proscritos van las rosas pestilentes de búcaros que nunca tuvieron agua nueva. Corrompida, letal memoria. Estancamiento oscuro. Allí las gentes son inmóvil gesto, encantamiento mágico que mira y nunca ve. Un sueño que no duerme, los niega activos, con la sangre absorta. Los niños que llegaban retroceden. Las madres eternizan la mirada final y hasta el amor allí queda atrás, descomponiéndose en lo cierto.
Vete sin un adiós, le dice al tiempo. Desaparece ya. Fotografía en negativo informe. Castigada a este rechazo que de mí te exilia. Los otros años cómplices, que callan su ayuda en ocultar daños y ausencias, la acompañan, copiándole al olvido su prolongada amnesia, y la sostienen. A continuación vamos a tener el gusto de oír la lectura de Jesús Huguet. Jesús Huguet es escritor, editor, sociolingüista y político valenciano. Secretario del Consell Valencià de Cultura desde 2004. Leerá el poema Entre parets perduda, donde la autora presenta su vida en interiores, en silencio, en las sombras, las presencias de todos aquellos que han partido y el solitario ejercicio de la escritura que plasma en un regusto tantas veces amargo. Pertenece a Elegías de Pedra Trencadissa, Elegies de Pedra Trencadissa, de 1997. És la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair a Clàssiques i Modernes que me convidaren a intervindre en esta sessió d'homenatge a Maria, perquè com algunes d'elles saben i que me coneixen, Maria és probablement una de les persones que jo admire més en el camp de la literatura valenciana en qualsevol llengua. No és necessari que diga, però Maria no solament és probablement el millor referent de persona que va tindre vocació de fer literatura i ho va sacrificar tot per la literatura, però a part és segurament la imatge més icònica que jo tinc en la meva memòria. La primera vegada que vaig veure a Maria es podria detallar la roba que portava, una gabardina italiana, és una imatge que mai se me podrà oblidar, perquè ja fa quasi 60 anys i no se m'ha oblidat. Entre parets, llunyana, exclosa de l'estiu, del vent, de la flairor del camp a bona terra i de la mar que es fa respirar peixos. Vinc de les rodalies, de la cendra i els ulls pateixen tanta llum enfurismada. Venen aus endolades, corpo oroneta, a refusar presències dels ocells que transporten l'aire en somrís i fins les fulles del gerani saben que a la casa han vengut les aus negres a fer niu. Dona esquinçada d'aquest absurd miracle de la vida, entre parets perduda, rep visites, d'avantpassats inèdits, espectres de cristalls que es fan a trossos, si els cristalls, si els crides pel seu nom. Gent indecisa entre no viure, o el passar avant, o la tenebra on visc, usuària de corfes i residus, clau sense pany, i la distància, el fosc envelliment del pa, florint-se, atacat per l'oblit, enllà en la cuina, i el silenci per tot arreu, fred, batejant-me, viuda del goig, dient-ho als mobles, al balcó, a les ungles brutes del buit fins a l'insomni, vell padrí de les meves esponsalles, amb el fill, amb tots els fills de l'ombra. Van a permetre que jo tinc moltes coses de Maria encara, algunes coses de Maria, i entre elles segurament hi ha un poema inèdit dedicat a Xàbia. Ella va dedicar molts poemes a Xàbia, però aquest és inèdit perquè el poema que me va donar està encara en la seva màquina d'escriure. Ella no era massa bona taquígrafa, o sigui, vull dir, faltes i totes n'hi ha, però està signat per ella i tal. I no vaig a llegir el poema perquè Rosa ja m'ha dit que siga pur. Però sí que vull acabar els últims versos del poema. Deessa, verge, súcube, femella, del misteri se'n va segura i àgil
a l'espectral miracle dels déus morts, que es moren més encara quan ella s'acomiada acte al vespre. I és un llamp on es mostra l'alegria en estat natural. Una alegria, un goig on viu de sobte el cor d'un món esma perdut que torna de totes les absències conegudes a colpejar per un instant l'oblit. Moltes gràcies, també. Elena Mut parlarà a continuació. És degana de la Facultat de Ciències Socials, professora del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València, és investigadora de l'Institut Universitari d'Estudis de la Dona i les seues publicacions estan vinculades a la cooperació internacional per al desenvolupament i l'estudi de les dones immigrants i refugiades. El poema que va a leer es Elegía Plural, poema de María Beneyto dedicado a su padre, muerto durante la Guerra Civil y también en recuerdo de todos los muertos en la contienda. Pertenece a Tierra Viva, 1956. ¿Vale? Bona vesprada, jo també estic molt emocionada per poder tindre el privilegi d'estar avui així en aquest acte tan bonic que agraeix molt a tot l'equip de Clàssiques i Modernes, que són estupendes. Y vaig a comenzar en el poema. Elegía plural a mi padre. Hay un muerto en la tierra que ha llevado mi sangre, cuando no estaba en los canales míos, cuando era limbo yo, tierra de nadie. Con la voz encerrada en el silencio, hay un muerto en la tierra, muchos muertos. Yo miré por sus ojos, donde he sido ternura y cólera y tristeza silenciosa, antes de ser esa mujer oscura. Un camino de amor interrumpido, por la tierra trabaja, 1000 caminos. Aquí dejo su huella que vibra en mi palabra. Por él padezco sed de muchas cosas, y el hambre suya nunca en mí se seca. Rama de sombra que olvidó su noche, hubo en la tierra un árbol, hubo un bosque. Nombraba la justicia, de esperanza vivía, luz obstinada entre las duras sombras. Planta en infecto muladar crecida. Yo le digo que vivo y le conservo, que aún es mío y me vive, que aún es nuestro. Me dio la voz terrible que no encuentra palabras, que no conoce letras ni sonidos, voz que muerde el silencio, que lo abrasa. Me dio su voz, su mirada veo, ay, su hueco en el aire, ay, sus huecos. Se queda en mí la sangre, hombre tú, a quien la debo, y yo te digo, díctame la fuerza, ciega mi paz y bórrame el sosiego. Para velar preciso estar despierta, para velar tu sueño, nuestros sueños. Era un hombre de tierra, era un ensayo vivo, de la vida que soy y la pisada que apartaba las piedras del camino. Es inefable ramazón de huesos, hay un muerto en la tierra, muchos muertos. Tierra Viva. Continuamos. Antonia Bueno es actriz y dramaturga, autora de textos, espectáculos de calle, traducciones y guiones de teatro musical. Entre sus obras, trilogía de mujeres medievales, Sancha, reina de la Hispania, Sara, favorita del Al-Ándalus, Raquel, hija de Safarat. Va a leer el poema Las sufragistas, en donde compara la modesta vida de su madre con las luchadoras por el feminismo, resaltando, sin embargo, la fuerza de las mujeres anónimas. Pertenece a Biografía Breve del Silencio, 1975. Muchas gracias, Marina.
Bueno, este poema será por mi función teatral, pero me parece una hermosa escena teatral donde está María y su madre presente, porque la madre habla también a través de la voz de María, pero habla, están las dos juntas. Ellas gritaban, lejos, Inglaterra, una isla que está bajo la lluvia. Ellas vivían siempre en pie de guerra, eran la hembra de la raza rubia. ¿Por qué tanto alboroto?, preguntabas, y concedías que quizás el clima. Tú cosías y cantabas con la inquietud o la esperanza encima. Un día las miraste en una foto, luchando en Londres con la policía. Insistías, ¿por qué tanto alboroto? Viste sus ojos de mirada fría. Viste un trajín de telas, faldas locas y sombreros torcidos, lacias plumas, gestos furiosos, gritadoras bocas, el mar del vendaval con sus espumas. Ellas quemaban y rompían, dando su indignada protesta a la neblina, amazonas del Támesis, alzando sus razones de forma femenina. El voto, los derechos, las pancartas, los vidrios rotos que pagaban luego. Les cansó la dulzura y están hartas de no ser. Piden parte en el gran juego. Así las viste, siempre allá, lejanas, como seres lunares bien extraños. Sus altas voces las creíste vanas, inútiles por años y más años. Hasta que al fin lograron ser oídas. Una guerra que obtuvo una victoria o una paz recompuesta con sus vidas sacrificadas, las llevó a la historia. ¿Que ya tienen el voto las inglesas? Tú tenías tus crías, una casa y un compañero hijo. No eras de esas por las que el tiempo alborotando pasa. Tu lucha era pequeña, limitada, y el arma diminuta que esgrimías como lanza heridora y afilada era la aguja que cosió tus días. Vosotras las mujeres vais camino. Tú regresabas a la vida antigua donde vivía el ente femenino del seno mutilado y voz ambigua. Vais camino de ser como los hombres. ¿Vais? No. Tú te integrabas a unos usos vagos, inmemoriales, a unos nombres sin letras ni expresión, rotos, confusos. Un fogonazo solo. En un instante fuiste a vivir al hondo matriarcado guerrero de la hembra fulminante con la remota fuerza de tu lado. Pero no, te evadías del racimo agrio de las fierísimas mujeres y te afanabas en sacar del limo los convocados y futuros seres. Solo quedó de aquello, del recuerdo de una vida o batalla tan lejana, el ímpetu y el claro desacuerdo que combatía la injusticia humana. Por lo demás, humilde ser, con sexo y corazón de luz, radiante arcilla, te conformaste a ser tan solo nexo de una orilla a otra orilla. Precioso. Muy bien. Carmen Manuel es catedrática d'anglès del Departament de Filologia Anglesa y Alemana de la Universitat de Valencia, especialista en literatura norteamericana, es la coordinadora de la Academia Valenciana de la Llengua, de l'any Maria Beneito, escriptora de l'any Maria Beneito, escritora de l'any 2025. Llegirà el poema Aprenent a udolar, un acostament a la quotidianitat més íntima, un poema dedicat a la perrita Sara. Pertany a Bressolers, a l'insomni de la ira.
de 2003. Bé, bona vesprada i abans de tot vull donar les gràcies a Clàssiques i Modernes, la meva associació també, però sobretot vull donar les gràcies a la persona que ha fet possible que jo, com a presidenta de la Comissió Maria Beneito de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, hagi pogut començar a proposar una sèrie d'activitats i de propostes que estan portant-se a efecte des de l'any passat, des del 2024, enguany el 2025. I aquesta persona, per a mi, que la coneixia, òbviament, per la seva escriptura, per les seues obres, és per a mi un privilegi i un honor haver tingut des del primer moment en què la comissió va començar a treballar a Rosa Maria Rodríguez Magda. Sense Rosa Maria, l'acadèmia i el que jo represente, la Comissió Maria Beneito, no haurà pogut fer moltes de les coses que està fent. La seva amistat, la seva ajuda, la seva complicitat des del primer moment ha fet que no estem tot el dia treballant, estem tot el dia fent coses, perquè ens ha obert la porta a tot. Ens ha obert la porta a poder comunicar-nos amb els hereus, ens ha obert la porta al llegat Maria Beneito en la Biblioteca Històrica Municipal de València, i això ha fet possible, com ella ha dit, aquest llistat de coses que són una carta als Reixos, però en la qüestió, pel que fa a l'obra de Maria Beneito en valencià, a poc ja no és tanta carta, és un fet. I de fet, si vostès volen saber més coses sobre Maria Beneito i per què aquest canvi de 1925 a 1920, òbviament tindran que esperar a que una trobada que organitza el Consell Valencià de Cultura, crec que és el mes d'octubre o novembre, on Rosa Maria i jo estarem parlant, i aleshores podrem explicar ben bé per què aquest canvi i què significa aquest canvi. Que no significa que Maria Beneito fora una dona presumida o frívola, signifiquen moltes més coses. L'Acadèmia, en la pàgina, en el seu portal web, que és l'accés obert, tindrem vostès també un còmic que ha fet l'escriptora Raquel Ricart amb dibuixos de Daniel Olmo. Tenen també vostès una guia didàctica per a poder, aquelles persones que estan en la docència, com ha dit Rosa Maria, l'objectiu principal de l'acadèmia no només ha sigut fer aquestes trobades, sinó sobretot portar Maria Beneito a les escoles. Estem visitant els instituts. Tenim una exposició itinerant que va per tots els instituts, el 31 d'octubre pararà perquè no tenim pressupost ja, saben vostès ja tots els problemes que estem tenint, però fins al 31 d'octubre visitarà 100 centres, ajuntaments, cases de cultura i instituts. I puc donar fe perquè jo visité aquests instituts de la importància de Maria Beneito, de l'acollida entre els docents i de com interessa la seva poesia i interessa el tornar-la una altra volta a la història de la literatura valenciana i a la història de la literatura universal, en general. Gràcies, Rosa, per tot el que has fet, per tindre't, per aquesta complicitat que ha fet que quan jo descobria una cosa, de seguida era telefonar a Rosa, vine, per favor. Hem trobat una novel·la escrita en valencià que publicarem d'ací 2 setmanes, que es diu Al límit de l'absurd. Rosa va ser la primera lectora, és la primera lectora de tot el que hem fet. És la primera lectora també de la traducció a l'anglès de 49 poemes de Maria Beneito, que juntament amb la Universitat de València publicarem també abans d'estiu, en accés obert, de tal manera que qualsevol persona del globus pugui tindre accés a aquest poemari, a aquesta traducció. I també hem trobat una obra de teatre, de cinema, podria ser les dues coses, que també hem traduït al valencià. Com ha dit Rosa, hem traduït també El río viene crecido al valencià, i moltes més coses que anirem allà fins al mes de desembre, però sobretot això, crec que és important, com ella ha dit, i té tota la raó, que Maria Beneito no quede soterrada una altra vegada el 31 de desembre del 2025. Cal que se l'apropiem, cal que la fem nostra, i si fer-la nostra és continuar llegint-la i continuar parlant d'ella. I sobretot una cosa que no està feta així, és a dir, que continuem estudiant-la.
perquè les seues obres, sobretot la seva narrativa, està molt poquet estudiada, i també Rosa, si Déu vol, traurà La invasió, que és una novel·la extraordinària, i crec que en aquest esforç comú, crec que Maria Benito estaria molt contenta i bé, una altra vegada vull agrair a Rosa tot el que ha fet com a presidenta de la Comissió Maria Benito de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Va tindre Maria Benito uns quants gossos i gats al llarg de la seva vida, i crec que també podríem des d'aquest nou camp d'estudis, que és els estudis dels animals, podríem també dir moltes coses de la seva relació. Aprenent a udolar. La Sara et mira amb l'esforç que li nega assabentar-se del que dius. Demostra que la debilitat que tens pels gossos, lletjos i abandonats, és cosa clara. Ella pensa que tu ets propietat seua, pues que quan va adoptar-te, tampoc ella, sense cap prejudici estètic, llesta, va conèixer molt bé que el seu domini sobre tu no li anava a ser difícil. Li parles de la mar, on pren vacances el verd blavós que li cal i on la cendra dels incendis del món sencer remulla els residus de foc. La gossa cerca els teus ulls i, com sempre que es regira, veu gossets prohibits enllà a les nines reproduïts. I al teu costat escolta el soroll de la veu que parla, penes, neguits i, de vegades, poques, frases d'un goig adormit, sonàmbul, feble. La mar, amb la color d'antics residus, li dius que veu l'alè de la circumstància del formiguer humà bullent, mullant-se, fent salts, lluitant, corrent espais d'arena on la pau és petxina inadvertida. No recorda tu, Sara, el gran desori del carrer amb vehicles que no tenen raó de ser tan enfollits i es creuen amb la gent que va a peu tallant el tràfic, gent incapaç de sentir la tendresa, la pressa, refusa i assassina? El carrer, gosa Sara, d'altres dies on anaves perduda, amb por i pusses, fent-te mal, fent-te òrfena, aïllada de tot l'amor del món, què t'oferia també a tu de la festa discontínua que ignora el que no siga la follia de brúixoles sense nord que els condueixen? Què sentia la teua pell irisada per la por que d'un mort a la gola? No vas perduda ja. Ja no t'afilles al caliu del que passa, a l'estrany ésser de qui tot depenia. Ja disposes de persona per usar. Amb ella mires el que tu no entens mai, com no ho entens ara. Serà amiga el que et dic, el que et demane. Vull aprendre a udolar, a plorar ira. L'endemà de matí, quan les gavines absenten cap al somni dels ones que han passat mala nit i el sol intenta la resplendor que no li cal, nosaltres a duo udolarem. Tu pel que et manca, jo per la pèrdua constant i viva de mi mateixa, del ser minvant que em porta. Un údol té la força necessària per al que vull dir, el que jo tinc alhora. Ràbia de gos i por de gos i ànsia de gos que deixa de ser gos, que intenta fer-se llop, que li fa retrets frenètics a la lluna on la mort més ballarina amaga els seus fantasmes epilèptics. Udolarem i sostindrem la ira a l'altura del que és indiferència. Udolarem per la raó podrida i el sentiment que és un espill a trossos. Que arribe l'údol teu i meu i se senta negra Sara a l'orella gegantina dels més grans buits i més enllà. Que se senta! I els veïns que pensen, si volen fer-ho, que la mare es desperta esfereïda com un gos engaviat que vol ser lliure. Pues estamos cumpliendo tiempos y todo. Vale, vamos a llegar al final, prácticamente al final. Y yo voy a dejar el honor de cerrar este acto a Rosana Pastor, porque además ella va a leer 2 largos poemas. Pero si me permitís, yo voy a leer uno antes y así ella cierra. Uno que es La mujer de sal. La mujer de sal hace referencia a unos compañeros como interlocutores
aunque reconoce la autora que no existen como personas de carne y hueso. Son un recurso retórico. Ahora bien, para ella hay muchos amigos cercanos quienes la fuerzan con su admiración a perpetuar el estereotipo femenino del que ella misma pretende escapar. Bien, pues La mujer de sal pertenece a Criatura Múltiple 1954. Y leo: dejad que yo me quede. Compañeros, amigos trascendentes de esta hora, mi voz no puede nada a los senderos donde la luz de vuestro rumbo explora. Yo estoy viva, ya lo veis, y no lo olvido. No puedo ignorar la primavera y soy ternura infinita. Mi latido, es amor, desde el pájaro a la fiera. Yo iría a vuestro mismo paso, iría con toda el alma subida en los hombros, por los paisajes que la noche enfría, buscando gemas vivas entre escombros. Pero sé bien, mis graves camaradas, que sería un estorbo en el camino. De nada os servirían las pisadas antiguas de mi tiempo femenino. Me detendría ante los seres rotos, ante los cardos, más que ante las flores. Se me saldrían del amor ignotos recuerdos de fosquísimos amores. Vería el ciervo muerto, fascinada, dolida por el mal y sus despojos, al encontrar la impronta de la nada húmeda aún sobre los tibios ojos. Y así en todo, en el árbol, en la hiedra, en la luz, en la sombra, en el gusano, en el viento que pasa y en la piedra, lejana conocida de mi mano. Soy primavera, sí, ya veis. Sería un lastre en vuestra senda, lo confieso. Vosotros entraréis dentro del día más ligero de tierra sin mi peso. Me quedaré en el río, en esta orilla, donde hay huellas amigas y remotas. Yo no puedo brillar como lo que brilla sobre aguerridas y guerreras cotas. Y creed, no es cobarde el gesto mío. Es humilde y sencillo como el agua forzada en su albedrío que no quisiera, pero al mar desagua. El momento no es para quedarse donde la sangre propia ha señalado el lugar. Perdonadme. Renovarse es necesario siempre a vuestro lado. Sin embargo, estoy aquí. Mujer de sal que no sale a luchar por la belleza, mujer indócil, loca, desigual, que vuelve hacia la vida la cabeza. Pero no es hora de tristeza, amigos. Si hubiera que llorar, lloraré sola. Sol y lluvia vosotros de los trigos, hermana inútil yo de la amapola. Muy bonito, ¿no? Bien, voy a presentar a Rosana. Rosana es actriz de teatro, de cine, de televisión, directora. Su carrera abarca más de 50 producciones, tanto nacionales como internacionales. Ganadora del Goya a la mejor actriz revelación en 1996. Su último trabajo como directora es el documental 7 días de mayo, sobre el asesinato de los abogados de Atocha en el 77, y nos mostrará una figura emblemática en la poética de María Beneito, Eva, a través de 2 poemas. La que no se nombraba, Eva también estaba, pertenece a Eva del Tiempo, 1952, donde nos narra la fascinación por su figura.
Y el otro poema, La inesperada, un canto a la infancia robada de Eva y su regreso como promesa de libertad. Pertenece a Hojas para algún día de noviembre, 1993. Y con ella terminamos. Gracias. Gracias a Clásicas y Modernas. Gracias Rosa María, gracias Marina. Aquí. Un gusto estar así en este homenaje a María. El primer poema que vais a llegir, com vos ha dit María, és La que no se nombraba. Té un subtítol que és Eva también estaba. No tinc molta energia en la veu perquè estic sent un refredat, espero que no falli la cosa. A Frank Werfel por su poema Die Wesprech. Adam. Eva también estaba allí, y porque estuvo, una vida de muerte que nunca acabaría se desprendió igual que un árbol se arranca de la tierra hacia el delirio, el límite inclemente más puro de la fuerza que nacía. Por ella sí, tal vez, no somos ángeles, o su remedo, ángeles castrados de alas, criaturas que flotan o le pasean al jardín su inercia de aves domesticadas, jardín o jaula paraíso, donde la eternidad hubiera sido un sinfín, una triste pervivencia de beata ignorancia. El bien y el mal ausentes y prohibidos, el árbol de la ciencia castigado a no ser descubierto, la libertad cerrada a cal y canto y la diversidad y la belleza humana, un sueño que soñar, si es que hasta el sueño no les fue prohibido también, casi inhumanas marionetas de Dios. Por ella hay pena, duelo y energía. Por ella ríe el mundo y es maldito. Por ella nos morimos y nacemos de aquella turbia lágrima que, fragmentada en lluvia, nos recuerda lo que pudimos ser y no siquiera la gran curiosidad, hembra o no hembra, el afán de saber lo que ignoramos, el crecimiento inútil pero activo de lo que se nos dio, la vida, con su final previsto, que regresa incesante y fecunda, y todo, porque allí estaba solo Adán, dialogando con el jardín, asuntos celestiales, o se le despedía con la culpa reivindicada en él, cuando era ella la que quiso saber, morder misterios de vida y armonía, de placer y desgracia, de protesta, de interminable grito alegro. Ella, la destructora de la inocencia, que programaba en cambio para siempre el potencial sin fin de la esperanza. Eva, que inventó la ofensa a Dios, llamada la pregunta. María Beneito, de Eva en el tiempo. El següent poema es La inesperada. Era Eva, su infancia nunca usada, emergida del polvo de los siglos. Eva la niña, corazón de selva, selvática pastora de alimañas, de vida anterior. Eva la niña, nacerá del viento y del amanecer, cuando se acabe el tiempo y el tiempo vuelva a encarnarse en el sol. Vendrá ilesa, y a través de su infancia nunca usada, descenderá pausada del asombro. Flores flotantes, casi aves, lirios alados, le darán soporte donde apoyar su luz. Nadie la espera, nadie sabe que está cerca, aguardando, nadie sabe que va a existir. Yo lo sé,
porque vino a ser soñada por mis horas de ausencia, esas que se me llevan y aproximan al corazón astral. Y vendrá a ser la niñez del mundo, que la gran creación conserva intacta, embrión de criatura, total, alevín de mujer, presagio, magia y esperanza. Esa esperanza otra, por estrenar, desconocida y libre. Cuando se acabe el tiempo, ese tiempo, esta extraña aberración que se va al oscuro a morir, como una fiera herida va al osario. El tiempo que dará la mano a otro, sucesivo, de dulces manantiales, cuando ella ponga el pie en el aire, lúcida, transportando la paz. Sí, nacerá, y muy pronto. Observa el vientre de la tierra, tenso, como late impaciencia, ocultando arboledas, bosques, flora de inédito color intermitente, que serán dados a nacer con ella. Ha de llegar riendo, y con su risa incendiará la luz, seres ocultos de los que ahora tienen miedo y guardan, en su voz musical, pájaros nuevos, la predicen y en nombre suyo intentan ser, atreviéndose a izar la melodía que avisa la llegada de la noche en los veranos plácidos, inmunes al desamor. Vendrá Eva, la inédita, la otra, la anterior, y con ella bajarán las montañas a las cimas del mar de donde fueron arrancadas, y lo harán en silencio porque todo encontrará el lugar de sus ausencias en la mañana que la traiga, extraiga del viento, de la aurora y del cósmico amor que la retiene y no la deja ir. Vendrá y el día encontrará su origen, su pérdida, su olor a madreselvas, su música olvidada, su reverso. Eva, la niña, ayudará a la vida y todo lo no nato nacerá con ella. Tenías que decir ya felicidades allá donde estés, María Benito, felicidades a todas y a todos, porque celebrar este cumpleaños, este aniversario, nos llena de satisfacción y de alegría. Gracias, Presidenta, gracias, Rosa María, gracias a todas y a todos. Buenas noches.